Parte 1. El día que la silla de Pedro quedó vacía y el cielo se inclinó a llorar. La noticia no vino con estruendos. No hubo campanas rotas ni anuncios gloriosos. Solo un susurro. Un breve comunicado en la madrugada del 21 de abril de 2025. Unos pocos renglones que, sin embargo, sacudieron el alma de la Iglesia entera. Con profundo dolor, informamos que Su Santidad, el Papa Francisco, ha fallecido en paz, en la intimidad de su oración, a las 4:58 de la mañana, en la Casa Santa Marta. Y el mundo se detuvo, como si el mismo cielo hubiese retenido el aliento, como si el Espíritu, en su vuelo libre, hubiese inclinado sus alas sobre Roma para guardar silencio. A esa hora, muchos dormían, pero en distintos rincones del planeta, en conventos de clausura, en oratorios perdidos, en hospitales silenciosos, hubo quien sintió un estremecimiento en el alma, una ausencia repentina, como si algo sagrado se hubiera marchado. Sin decir adiós, la silla de Pedro había quedado vacía, pero no era una silla cualquiera. Era el lugar donde durante 12 años, un hombre de voz pausada, rostro surcado por el tiempo y mirada inmensamente humana, había devuelto a la Iglesia el idioma de la ternura. Francisco no era solo un papa, era un pastor que caminaba descalzo sobre los campos del alma herida de la acusanidad. Era un padre que hablaba con los ojos, era un servidor que prefería los márgenes a los palacios, las llagas a los títulos, los últimos a los primeros, y ahora ya no estaba. Quienes vivieron cerca de él en sus últimos días relatan que algo en su presencia había cambiado. Seguía con su sonrisa mansa, sus frases improvisadas, su interés por todos, pero había un brillo nuevo en su mirada, un tipo de paz que no es de este mundo. En la noche del 20 de abril pidió estar solo, no por debilidad, sino por intimidad. Encendió una vela, se arrodilló ante el Santísimo y allí se quedó, por horas. A su lado, el crucifijo que llevó durante años como arzobispo. En su mesa, la Biblia abierta por el capítulo 21 de Juan. ¿Me amas? Apacienta mis ovejas. La respiración se fue haciendo más suave. Y cuando el amanecer tocó tímidamente las ventanas de su habitación, el cuerpo ya estaba inmóvil. Los labios cerrados, el rosario entre las manos, y en su rostro, una luz serena, como si hubiese visto al Padre y se hubiese rendido a su abrazo. Uno de los primeros en entrar, un joven sacerdote argentino que servía como asistente, cayó de rodillas al verlo. Luego escribió en su diario: «No vi muerte, vi regreso». Porque esa mañana, el Vaticano no solo perdió a su líder, el mundo perdió un corazón que sabía latir con el de los pobres. No hubo cortejos pomposos ni exhibiciones, como él lo pidió, solo oración, solo silencio, solo un cuerpo cubierto por una sábana blanca, una cruz de hierro sobre su pecho y un sobre sellado a sus pies. Una carta, su carta final, aún no leída, aún sellada, pero ya palpitando como una herencia espiritual que arde en las manos de quienes quedaron. ¿A quién iba dirigida? A todos, a ti, a mí, a la Iglesia, a la humanidad, a los que lloran, a los que no creen, a los que ya no esperan. Francisco sabía que moriría pronto, no por enfermedad, sino por esa certeza dulce que tienen los santos. No temía morir, solo temía que olvidáramos al Cristo que él tanto amó. Y por eso dejó palabras escondidas, no para ser descubiertas con rapidez, sino para ser contempladas, como se contempla una llama que no se apaga. La plaza de San Pedro se llenó sin convocatoria. Miles llegaron en silencio. Nadie sabía qué decir, pero todos sabían que algo santo acababa de suceder. Alguien encendió una vela. Otro comenzó a rezar en voz baja. Una mujer colocó una carta sobre los escalones. «Gracias por mirarme cuando nadie lo hacía». Las cámaras intentaban captar imágenes, pero el alma no se deja filmar, y lo que se vivía allí
Era el alma del mundo gimiendo por un padre. No fue solo una muerte, fue una señal, una herida luminosa que no sangraba, pero sí transformaba. Y mientras los guardias suizos custodiaban la entrada, una paloma blanca dio vueltas lentas sobre la cúpula. Nadie la espantó, porque todos sabían, sin saber por qué, que esa mañana el cielo estaba más cerca que nunca. Parte 2. La carta sellada. Cuando un papa escribe desde el umbral de la eternidad, la carta estaba ahí. No en un escritorio lujoso, no dentro de una caja fuerte del Vaticano. Estaba a los pies del cuerpo sin vida de Francisco, sellada con cera blanca, escrita a mano y sin destinatario aparente. Solo una frase corta, sobre el sobre amarillo envejecido, para ser abierta cuando la Iglesia vuelva a tener miedo de amar. Nadie la tocó por horas. Era como si tuviera su propio peso espiritual. El joven sacerdote que la descubrió tembló al verla. La sostuvo con ambas manos como quien carga un fragmento del cielo y supo, sin necesidad de explicación, que esa carta no debía ser leída por curiosidad, sino con el alma abierta, con oración, con lágrimas, con verdad. Fue entregada al secretario personal del Papa, quien, según testigos, la tomó y lloró en silencio por más de 20 minutos antes de guardarla en su pecho. No dijo nada, solo pidió que se respetara lo que Francisco había solicitado, que esta carta no sea un comunicado, sino una semilla. Hasta hoy, nadie sabe su contenido exacto, pero lo que sí sabemos es que, desde su muerte, la Iglesia ha comenzado a temblar por dentro. No de miedo, sino de memoria, porque el vacío que dejó Francisco no es solo institucional, es afectivo, es espiritual. Es como cuando un faro se apaga en medio de una tormenta, y todos, sin querer, buscan de nuevo las estrellas. En los días posteriores, comenzaron a circular pequeños fragmentos de cartas privadas que el Papa había enviado en los últimos meses a personas muy concretas. Una madre soltera, un preso condenado por asesinato, una religiosa enferma de Alzheimer, un joven ateo con tendencias suicidas, y en todas había un mismo tono, ternura sin condiciones. En una de ellas, escrita con letra temblorosa, decía: «Tú eres más amado de lo que jamás podrás entender, no por lo que haces, sino por lo que eres, hijo, hijo eterno. Aunque no lo creas, aunque huyas, aunque blasfemes, eres hijo, y eso no se borra». Aquellas palabras comenzaron a viralizarse en silencio, como si el Espíritu Santo hubiese decidido que la voz del Papa no muriera con él. Y así, una nueva oleada de esperanza comenzó a brotar en los corazones cansados. No fue espectáculo, fue resurrección escondida. Las comunidades de base empezaron a reunirse solo para leer sus homilías más simples. Los seminaristas comenzaron a copiar frases suyas en sus diarios espirituales. Las parroquias colocaron su foto junto al sagrario, no como culto, sino como recuerdo de que sí es posible vivir el Evangelio sin miedo, sin poder, sin máscaras. Y todo esto, mientras la carta seguía cerrada. En el Vaticano, los cardenales se reunían en oración. Algunos hablaban en voz baja de lo que podría venir. ¿Quién sería el sucesor? ¿Quién se atrevería a caminar donde él caminó? ¿Quién tendría el coraje de arrodillarse donde él se arrodilló? Uno de ellos dijo en voz temblorosa: «Nadie va a poder reemplazarlo, solo continuar lo que él comenzó, si tenemos fe». Mientras tanto, en una aldea remota de India, una joven catequista, que nunca había conocido a Francisco en persona, escribió en su cuaderno: «El Papa ha muerto, pero su voz no. Anoche soñé con él. Me decía: diles que sigan, que no tengan miedo, que el amor aún puede salvarlo todo». No era la única. De Argentina a Siria, de Filipinas a Mozambique, de Roma a los campos de refugiados, comenzaron a surgir relatos íntimos, humildes, de personas que sentían que la muerte del Papa no era un final, sino un envío. Y la carta
seguía intacta. No necesitaba abrirse aún, porque ya estaba cumpliendo su propósito: despertar preguntas, encender conciencias, romper el letargo de una iglesia que a veces había olvidado que su misión no es imponer, sino abrazar. Un día después del funeral, en la Basílica de San Pedro, un niño dejó sobre el altar una carta escrita con lápiz. Gracias, Francisco, por enseñarnos que Jesús es bueno. Yo también quiero ser como tú. Nadie lo vio hacerlo, pero alguien la recogió y lloró, porque en esas líneas estaba el verdadero legado del Papa: no cambiar el mundo, sino cambiar corazones, y con eso, lo demás vendría solo. Parte 3. Una carta sellada con lágrimas. El mensaje que aún no se ha leído, a los pies de su cama, cuidadosamente colocada bajo su cruz de hierro. Había una carta. No era un documento oficial, ni una nota pastoral. No tenía membrete ni sello papal. Solo un sobre blanco, sellado con cera, y en su reverso una inscripción escrita a mano, con tinta azul temblorosa: para cuando ya no esté, solo abrir si la iglesia está dispuesta a ir a escuchar con el corazón. Que nadie la tocó durante las primeras horas. Nadie se atrevió. Era como si esa carta ardiera en lo invisible, como si su contenido no estuviera hecho de tinta, sino de dolor, esperanza, profecía. La carta fue entregada al cardenal secretario de Estado junto con las pertenencias personales del Papa. El sobre fue guardado en una pequeña caja de madera, colocada en la capilla privada donde el cuerpo de Francisco fue velado por última vez en silencio, antes del funeral público. Durante días no se habló de ella, pero el rumor crecía. Una carta escrita con la conciencia de quien sabe que va a morir. Una carta que no es para un sucesor, ni para un grupo selecto, sino para toda la Iglesia, para todos los que se atreven a amar a Cristo sin defensas. ¿Qué hay dentro? ¿Una advertencia? ¿Una revelación? ¿Un último gesto pastoral de un padre que no quiso irse sin decir algo más? Algunos cardenales decían que debía permanecer cerrada. Ya tenemos sus escritos, sus encíclicas, sus homilías, decían. Pero otros, los más jóvenes, los que lo conocieron de cerca, sabían que allí había algo distinto, algo urgente, algo que no debía silenciarse. Un sacerdote italiano, cercano al Papa desde sus años en Buenos Aires, dijo en una entrevista: esa carta no es una despedida, es una llama. Él la escribió sabiendo que vendrían tiempos de oscuridad, y quiso dejar una chispa encendida. Los rumores comenzaron a circular. Algunos decían que el Papa hablaba de una noche oscura que se acercaba a la Iglesia. Otros que había nombrado a esos olvidados del mundo como sus verdaderos herederos espirituales. Y otros más, que la carta contenía un llamado profético, un regreso radical al Evangelio. Lo cierto es que, hasta hoy, nadie ha leído su contenido completo fuera del pequeño grupo que la custodió. Pero una frase, filtrada anónimamente por alguien del entorno vaticano, ha estremecido corazones. Si la Iglesia no vuelve a llorar con los que lloran, a comer con los que no tienen pan, a arrodillarse con los que no tienen fuerza, entonces ya no es la esposa, es solo un eco vacío de lo que fue. Esa línea, atribuida al contenido de la carta, comenzó a encender vigilias. Grupos de laicos y religiosos comenzaron a reunirse para rezar, no por el contenido del sobre, sino por el espíritu que ese sobre representa. Una iglesia que escuche con el alma, una iglesia que no tema arder, una iglesia que prefiera el barro al mármol. En Buenos Aires, una comunidad de jóvenes abrió una pequeña capilla y colocó en el centro una copia del sobre, hecha a mano, con la inscripción idéntica. Y sobre el altar encendieron una vela, solo una, no para iluminar, sino para esperar, porque todos intuían que lo importante no era abrir el sobre. Lo importante era estar preparados para lo que allí se dijera. Uno de los muchachos escribió en la pared:
con tiza. Cuando el Papa murió, pensé que se fue, pero creo que ahora está hablándonos más fuerte que nunca. Y ese es el verdadero poder de esa carta aún sellada. No está hecha para ser comprendida con la razón. Está hecha para despertar el corazón. No es un testamento, es una pregunta, una que el mismo Francisco dejó flotando como una semilla en el aire. ¿Está la Iglesia lista para volver a ser como Jesús? Parte 4. El eco en la plaza vacía. Cuando el pueblo de Dios comenzó a caminar solo, el día después del funeral, la plaza de San Pedro amaneció sin cámaras, sin discursos, sin ceremonial, pero no estaba vacía. Seguía llena de una presencia invisible, de un temblor manso que parecía brotar de las piedras, de las columnas, de los pasos que aún resonaban sin moverse. Era como si el alma del pueblo de Dios no se hubiera ido. Como si todos entendieran que, aunque el Papa Francisco había partido, aún quedaba algo por hacer. Un grupo de personas comenzó a llegar en silencio, sin convocatoria, sin pancartas, sin lemas, solo con rosarios en las manos, con miradas heridas, con oraciones quebradas. Muchos de ellos no eran fieles habituales, algunos ni siquiera iban a misa, pero todos sentían lo mismo. Ese hombre me entendía, ese Papa hablaba mi idioma, y una anciana se arrodilló en medio de la plaza, sola, y recitó en voz alta el Padre Nuestro. Otros se unieron, y así, sin darse cuenta, comenzó una oración coral sin escenario, sin micrófono, sin líder. Era el rezo de un pueblo que había perdido a su pastor, pero no su dirección, porque Francisco no los había acostumbrado a seguir una voz. Los había enseñado a escuchar la voz, esa que está dentro, esa que arde sin quemar, esa que, como el susurro en el Horeb, no se impone, sino que transforma. Un joven de Centroamérica, que había recorrido más de 8.000 kilómetros para estar allí, tomó un cartel improvisado y lo apoyó contra una columna. Decía: no venimos a llorar por el Papa, venimos a caminar con lo que nos dejó. Y eso era. El pueblo de Dios comenzaba a caminar solo, no por rebeldía, sino porque el pastor había confiado tanto en las ovejas que ya no necesitaban ser guiadas por la voz, sino por el amor. Los obispos lo veían desde las ventanas. Algunos lloraban, otros tomaban nota, porque lo que estaba ocurriendo no podía organizarse. Solo podía recibirse, una especie de Pentecostés al revés, no con lenguas de fuego sobre cabezas, sino con llamas silenciosas dentro del pecho. Una religiosa escribió en su diario: hoy no hubo doctrina, pero hubo evangelio. Hoy no hubo misa, pero hubo cuerpo vivo. Hoy no hubo sacerdote, pero el Espíritu consagró el aire. En una esquina de la plaza, una familia abrazaba una imagen del Sagrado Corazón. No decían nada, solo lloraban. El niño de 5 años, con voz temblorosa, susurró: ¿el Papa está con Jesús? Su madre no supo qué responder, pero el padre se arrodilló con él y dijo: sí, y ahora nos toca a nosotros seguir lo que él empezó. Esa fue la frase que muchos repitieron en voz baja durante el resto del día. Nos toca a nosotros. Sin nombrarlo, el Papa Francisco había logrado algo impensado: que la Iglesia, por primera vez en mucho tiempo, sintiera que la responsabilidad ya no estaba solo en Roma, sino en cada corazón bautizado. Y eso dolía, porque es más fácil mirar hacia arriba que mirar hacia adentro. Pero también era liberador, porque el amor verdadero no se delega, se vive. Esa tarde, cuando cayó el sol, las campanas de San Pedro repicaron una vez. Solo una, como si el cielo quisiera decir: ya está, él cumplió, ahora ustedes. Parte 5. Las huellas invisibles. El legado que no cabe en un museo. Cuando el cuerpo de Francisco fue finalmente depositado en las grutas vaticanas, no hubo palabras, solo silencio,
el mismo silencio que él abrazó tantas veces en su vida, el mismo que envolvía sus decisiones más incomprendidas, sus lágrimas más ocultas, sus oraciones más verdaderas. Los que bajaron con el féretro lo hicieron con los hombros tensos, pero el corazón temblando. No solo cargaban un cuerpo, cargaban historia, fuego, vida ofrecida. Y cuando lo colocaron sobre la piedra fría, muchos comprendieron que no había muerto solo un papa, sino una forma de ser iglesia que desafiaba, que provocaba, que liberaba. Sin embargo, su legado no quedó en ese espacio subterráneo. Desde su muerte, comenzaron a aparecer, en los lugares más impensados, testimonios, gestos, movimientos espontáneos. No nacían de estructuras oficiales, nacían del alma de los pequeños. Una parroquia en las afueras de Buenos Aires decidió, por votación de sus propios fieles, abrir sus puertas las 24 horas, todos los días. Colocaron una frase sobre el altar: si el Evangelio no se puede vivir a toda hora, entonces no es Evangelio. Una comunidad de religiosas en Siria, tras años de vivir escondidas por miedo, salieron de su monasterio y comenzaron a visitar a los musulmanes del barrio, llevando pan, medicina y perdón. Un grupo de jóvenes en Corea del Sur, sin permiso ni recursos, comenzaron a caminar por las calles con carteles que decían: Dios no se ha ido, solo está esperando que lo miremos como lo hacía Francisco. No eran campañas, no eran programas pastorales, eran ecos de una voz que ya no hablaba, pero que aún se escuchaba. Y lo más impresionante era que cada uno de estos gestos coincidía en lo esencial. No buscaban fama, no pedían dinero, no hablaban de doctrinas, solo querían amar como él amó. Como el Papa que lloró en Lampedusa, como el Papa que besó los pies de refugiados, como el Papa que abrazó a una mujer transexual con VIH sin pedirle nada, como el Papa que respondió personalmente a una carta escrita con faltas de ortografía por un niño huérfano. Esos gestos no caben en un museo. No pueden ser encuadernados en un libro de historia. Solo pueden vivirse, repetirse, multiplicarse. Un misionero en Mozambique dijo: Él me enseñó que no necesito ser perfecto para hablar de Dios. Solo necesito estar herido y disponible. Esa es la herencia más valiosa que dejó Francisco, la certeza de que la santidad no es para los impecables, sino para los que siguen caminando, aunque cojeen. Y esa certeza está encendiendo parroquias, comunidades, familias. Está empujando a los tibios, está incomodando a los cómodos, está despertando a los que ya habían bajado los brazos, porque si un anciano cansado, enfermo, limitado, pudo transformar tanto con tan solo mirar como Jesús miraba, ¿qué excusa nos queda? En muchas diócesis, los obispos comienzan a escuchar más, a caminar sin escoltas, a celebrar misas sin cámaras, no por estrategia, sino porque algo dentro de ellos se ha roto, o mejor dicho, se ha abierto. Y es que Francisco, sin dejar manuales, sin dejar instrucciones, ha dejado huellas invisibles. No se ven, pero se sienten. No se explican, pero se siguen. Y esas huellas no llevan al Vaticano, llevan al pesebre, a la calle, a la periferia, a la cruz, a ese lugar donde Dios sigue naciendo cada día, en los que nadie ve. Parte 6. Cuando el Espíritu elige al próximo, el peso de una silla que no todos quieren ocupar. La silla de Pedro estaba vacía. Pero a diferencia de otras ocasiones, no parecía una ausencia administrativa. No se sentía solo la falta de un papa. Se percibía algo más profundo, una presencia que aún latía. Una llama encendida que nadie se atrevía a apagar. Los muros del Vaticano, acostumbrados a la prisa del protocolo, ahora se veían atrapados en un extraño letargo, como si el tiempo mismo se resistiera a avanzar sin él. Las conversaciones en los pasillos no eran de poder ni de estrategia, eran de temor, no por el futuro,
sino por la magnitud de lo que Francisco había dejado. Porque ¿quién querría sentarse en la silla que ocupó un hombre que vivió con los pies descalzos sobre el barro del pueblo? ¿Quién osaría hablar en nombre de una iglesia que había sido devuelta a los pobres, a los rotos, a los descartados, por un pastor que no dejó nada de sí para sí? Uno de los cardenales más veteranos, con los ojos nublados, susurró durante una reunión privada: cualquier hombre que desee ocupar esa silla no ha entendido nada. Y aunque los cánones exigían continuidad, el espíritu parecía tomarse su tiempo. Las discusiones eran distintas esta vez. No se hablaba de bloques, de tendencias, de geopolítica eclesial. Se hablaba, por primera vez en mucho tiempo, de miedo santo. Porque la pregunta no era ¿quién será el nuevo papa?, sino ¿quién podrá cargar con lo que dejó el anterior, sin traicionar su evangelio? Los nombres comenzaron a circular, como siempre, pero todos sabían que ninguno podría reemplazar a Francisco. Porque Francisco no fue una figura, fue una fractura de amor en medio de la rigidez. Y reemplazar una fractura es cerrar una herida que aún sana. Algunos pedían prudencia, otros urgencia. Pero en lo profundo, todos sabían que no era cuestión de elección política, era una cuestión del alma. Durante esos días, en muchas partes del mundo comenzaron a llegar cartas al Vaticano. No eran cartas de recomendación, eran clamores del pueblo. Una madre que perdió a su hija en un naufragio escribió: por favor, elijan a alguien que no tenga miedo de llorar. Un niño desde una favela de Brasil garabateó en papel reciclado: quiero un papa que me abrace como lo hizo Francisco. Un grupo de refugiados en Lesbos pidió: no nos dejen otra vez en los márgenes. Y en Roma, en las escalinatas de una iglesia humilde, alguien dejó escrito con tiza: que el próximo papa siga oliendo hasta oveja. Ese era el peso real de la silla vacía. No era el trono de Pedro, era la toalla de Jesús, la misma con la que Francisco se ciñó tantas veces para lavar pies, la misma que convirtió en bandera de su pontificado silencioso pero imparable. Por eso, en el corazón del colegio cardenalicio, algo comenzó a cambiar. No todos lo decían en voz alta, pero en sus miradas se notaba. Ya no buscaban un líder, buscaban un hermano, alguien que no temiera agacharse, que no necesitara aplausos, que supiera escuchar más que hablar, que viviera la cruz antes de predicarla. Un cardenal africano resumió lo que muchos sentían: Francisco no dejó una iglesia lista, dejó una iglesia viva, y una iglesia viva necesita un pastor que no la controle, sino que la acompañe. Esa es, quizás, la mayor herencia y el mayor reto. No elegir un sucesor, sino discernir una continuidad del espíritu. Porque cuando un papa muere como vivió, abrazando a sus pequeños, perdonando a todos y entregándose sin condiciones, el único camino posible es seguir bajando, hacia lo esencial, hacia la verdad, hacia el evangelio. Y quien se atreva a ocupar esa silla, deberá hacerlo de rodillas. Parte 7. El que vendrá. Heredero del espíritu o custodio del sistema. Los días pasaban. Las campanas ya no tañían en duelo. Pero el aire seguía denso. Como si el mundo entero esperara no una decisión, sino una epifanía. En Roma se reunían los cardenales, algunos con carpetas, otros con agendas, pero la mayoría con un silencio en el alma que no lograban sacudirse. Porque sabían que, esta vez, no elegían solo a un obispo de Roma. Elegían si la Iglesia quería seguir arrodillada con los pobres o volver a sentarse en sus viejos tronos. Nadie lo decía, pero todos lo pensaban. Francisco había sido un punto de no retorno. Un papa que no dejó herederos humanos, pero sí un espíritu encarnado en miles de pequeños gestos que ya no podían deshacerse sin escándalo. Y por eso, el nombre del que vendría pesaba más que nunca. ¿Sería alguien que conservara lo exterior y apagase la llama?
o alguien dispuesto a dejarse consumir como él. El cónclave fue convocado. En medio de las oraciones y las votaciones se notaba el combate. No era entre partidos eclesiales, era entre el miedo y la fidelidad. Fidelidad al Evangelio sencillo, al Jesús que se sienta con pecadores, que lava pies, que abraza a los ciegos, que rompe el sábado para sanar. Un viejo cardenal susurró: si el que viene necesita coronas, no entendió nada de lo que fue Francisco. Porque Francisco no construyó un imperio, construyó una grieta en el muro, por donde entraba el Espíritu, el clamor de los pobres y la esperanza de los perdidos. Y esa grieta era lo que muchos temían tapar. Mientras se quemaban las papeletas y el humo blanco se preparaba, el cielo temblaba con la misma pregunta del pueblo: ¿y ahora quién vendrá? En las calles nadie esperaba un nombre, esperaban un rostro, una mirada, un estilo. Esperaban aquel que no buscaría llenar el lugar de Francisco, sino continuar el camino hacia abajo, porque el camino hacia abajo es el único que lleva a la cruz y es el único que resucita. En una parroquia del sur de Italia, una anciana escribió en su cuaderno de oración: Señor, que no elijan un hombre fuerte, elige uno que tenga las rodillas gastadas de tanto rezar. Y ese fue el clamor no dicho del mundo entero. No queremos un papa perfecto, ni carismático, ni brillante. Queremos un pastor con olor a cielo, alguien que sepa llorar, que sepa callar, que sepa escuchar el gemido de los olvidados, que no tenga miedo de tocar la lepra de la Iglesia ni las heridas del mundo. El nuevo papa no necesitaría grandes discursos, solo necesitaría volver a mirar como Jesús, y si lo hacía, aunque no fuera igual que Francisco, aunque no usara sus gestos ni su voz, aunque tuviera otro acento y otra edad, sería de los suyos, porque el Espíritu no clona, pero sí transforma, y solo los transformados pueden continuar una misión que no nace en el Vaticano, sino en Belén. El humo blanco apareció, la plaza entera enmudeció, y entonces, cuando el nuevo papa salió al balcón, no dijo su nombre primero, dijo: hermanos, antes de hablar, quiero orar por él, por Francisco, porque nada de lo que soy sería posible sin su testimonio. Y en ese instante, millones supieron que no era reemplazo. Era continuación. Parte 7. El que vendrá, heredero del Espíritu o custodio del sistema. Los días pasaban. Las campanas ya no tañían en duelo, pero el aire seguía denso, como si el mundo entero esperara no una decisión, sino una epifanía. En Roma se reunían los cardenales, algunos con carpetas, otros con agendas, pero la mayoría con un silencio en el alma que no lograban sacudirse, porque sabían que, esta vez, no elegían solo a un obispo de Roma, elegían si la Iglesia quería seguir arrodillada con los pobres o volver a sentarse en sus viejos tronos. Nadie lo decía, pero todos lo pensaban. Francisco había sido un punto de no retorno, un papa que no dejó herederos humanos, pero sí un espíritu encarnado en miles de pequeños gestos que ya no podían deshacerse sin escándalo. Y por eso, el nombre del que vendría pesaba más que nunca. ¿Sería alguien que conservara lo exterior y apagase la llama? ¿O alguien dispuesto a dejarse consumir como él? El cónclave fue convocado. En medio de las oraciones y las votaciones se notaba el combate. No era entre partidos eclesiales, era entre el miedo y la fidelidad. Fidelidad al Evangelio sencillo, al Jesús que se sienta con pecadores, que lava pies, que abraza a los ciegos, que rompe el sábado para sanar. Un viejo cardenal susurró: si el que viene necesita coronas, no entendió nada de lo que fue Francisco. Porque Francisco no construyó un imperio, construyó una grieta en el muro, por donde entraba el Espíritu, el clamor de los pobres y la esperanza de los perdidos. Y esa grieta era lo que muchos temían tapar. Mientras se quemaban las papeletas y el humo blanco se preparaba, el cielo temblaba con la misma pregunta del pueblo:
¿Y ahora quién vendrá? En las calles nadie esperaba un nombre. Esperaban un rostro, una mirada, un estilo. Esperaban aquel que no buscaría llenar el lugar de Francisco, sino continuar el camino hacia abajo. Porque el camino hacia Testotan, hacia abajo, es el único que lleva la cruz y es el único que resucita. En una parroquia del sur de Italia, una anciana escribió en su cuaderno de oración: Señor, que no elijan un hombre fuerte, elige uno que tenga las rodillas gastadas de tanto rezar. Y ese fue el clamor no dicho del mundo entero. No queremos un papa perfecto, ni carismático, ni brillante. Queremos un pastor con olor a cielo, alguien que sepa llorar, que sepa callar, que sepa escuchar el gemido de los olvidados, que no tenga miedo de tocar la lepra de la Iglesia ni las heridas del mundo. El nuevo papa no necesitaría grandes discursos, solo necesitaría volver a mirar como Jesús. Y si lo hacía, aunque no fuera igual que Francisco, aunque no usara sus gestos ni su voz, aunque tuviera otro acento y otra edad, sería de los suyos, porque el Espíritu no clona, pero sí transforma. Y solo los transformados pueden continuar una misión que no nace en el Vaticano, sino en Belén. El humo blanco apareció, la plaza entera enmudeció, y entonces, cuando el nuevo papa salió al balcón, no dijo su nombre primero, dijo: hermanos, antes de hablar, quiero orar por él, por Francisco, porque nada de lo que soy pasté sería posible sin su testimonio. Y en ese instante, millones supieron que no era reemplazo, era continuación. Parte 9. El susurro que no cesa. Cuando una vida se convierte en camino, un año después de la muerte de Francisco, su nombre sigue siendo pronunciado con un respeto extraño. No el respeto institucional de los títulos y los aplausos, sino el respeto que nace del alma cuando uno sabe que ha sido tocado por algo sagrado. Ya no hay afiches, ya no hay homenajes oficiales, pero en miles de corazones su memoria arde como una llama que no se consume. Porque Francisco no dejó doctrina, dejó dirección, no dejó sistemas, dejó semillas. Y esas semillas han comenzado a romper la tierra silenciosamente, en los lugares donde el Evangelio suele florecer, en los márgenes, en los hospitales olvidados, en las parroquias de barro, en los hogares donde no se reza con palabras, sino con gestos, en los corazones rotos que, gracias a él, descubrieron que Dios también llora por ellos. Una joven en Paraguay, víctima de abuso y silencio durante años, escribió en su cuaderno de oración: no creía que Dios me escuchara, hasta que oí a un papa pedir perdón por quienes nos fallaron. Un sacerdote en Italia, que había colgado la sotana por cansancio, volvió a confesar después de leer una frase de Francisco: la ternura es la fuerza más grande del universo, porque desarma sin herir. Pues una pareja divorciada encontró paz no en una absolución jurídica, sino en una homilía olvidada en la que el Papa decía: la Iglesia no es un tribunal, es una madre, y una madre no pregunta por las manchas, sino por las heridas. Así la vida de Francisco ha pasado a ser una especie de evangelio secundario, no por importancia, sino por resonancia. No reemplaza a Cristo, lo refleja, y por eso no se apaga. El nuevo Papa ha seguido sus pasos sin copiarlo, porque el Espíritu no se repite, se despliega. Y en este despliegue, la Iglesia ha comenzado a recuperar algo que parecía olvidado: la belleza de lo pequeño. Ya no se teme decir no sé, ya no se esconde la fragilidad, ya no se disimula el cansancio. La Iglesia, poco a poco, ha comenzado a vivir sin escudos, y eso la ha hecho más creíble, más cercana, más humana. No todo ha cambiado. Queda mucho por purificar, mucho por soltar, mucho por convertir, pero lo que ya ha sido tocado por el Espíritu que animó a Francisco, ya no volverá a dormirse. En una aldea de África, un misionero resumió lo que todos sentimos: él no vino a salvarnos,
nos recordó que Dios nunca dejó de estar entre nosotros, y esa certeza, suave como el viento de la tarde, es lo que más se parece al reino. Por eso Mendasto, cada vez que alguien visita su tumba, no pide favores, solo da gracias, y en silencio, como si hablara con un padre ya ausente pero aún cercano, susurra: gracias por quedarte con nosotros, incluso después de irte, porque los verdaderos pastores nunca se van, se quedan en los gestos de sus ovejas. Parte 10. El Papa que se fue al cielo y nos dejó el corazón ardiendo en la tierra. En la historia de la Iglesia hay papas que marcaron épocas, que firmaron concilios, que definieron dogmas, pero Francisco marcó almas, no con decretos, sino con lágrimas, no con ceremonias, sino con abrazos, no con victorias, sino con heridas. Y ahora, a más de un año de su partida, lo que queda no es un legado en mármol. Lo que queda es una llama viva en medio de un mundo frío. Una iglesia que ha sido tocada por su testimonio y que ya no puede volver atrás sin traicionarse. Porque Francisco no fue un reformador institucional, fue un artesano del Evangelio, que supo coser con ternura los rotos de un pueblo de Dios que ya no esperaba ser sanado. Y esa costura invisible hoy sostiene a los que dudan, a los que vuelven, a los que rezan en secreto, a los que han sido heridos por la misma Iglesia y sin embargo aún miran al cielo esperando una palabra de consuelo. Francisco fue esa palabra, dicha no desde Roma, sino desde el polvo, desde el silencio, desde lo cotidiano. Y por eso su muerte no fue un cierre, fue un envío al corazón de cada creyente para decirle: ahora es tu turno, ahora eres tú quien debe abrazar, callar, escuchar, partir el pan, llorar con los que lloran, reír con los que ríen, y caminar con los que ya no creen que Dios pueda seguir buscándolos. Eso es lo que dejó: un evangelio abierto, un testimonio sin firma, un camino sin regreso. Y ese camino es ahora el nuestro. No importa si llevas sotana, velo, anillo, tatuajes o cicatrices. Si has rezado todos los días o has olvidado cómo se reza. Si estás dentro de la iglesia, en la puerta o muy lejos. Francisco no vino a medir distancias, vino a extender puentes, y cada puente que dejó nos está esperando. Porque su vida no fue para ser admirada, fue para ser continuada. En cada gesto sencillo, en cada palabra de aliento, en cada perdón que cuesta, en cada acto de compasión sin testigos. Hoy, al mirar su tumba, uno no siente el final de una era. Siente el principio de una iglesia que comienza a creer de nuevo en el Evangelio con buena noticia. Y esa iglesia no nacerá de decretos. Nacerá de almas que ardan como la suya. Francisco, el Papa de la misericordia, del silencio, de la periferia. Ya está con el Padre, pero su espíritu no se ha ido. Sigue encendido en cada corazón que se atreve a vivir como Él, con menos miedo, con más ternura, y con los ojos puestos no en el poder, sino en el rostro herido de Cristo en los pobres. El Papa ha muerto, pero el Evangelio está más vivo que nunca, y el reino ha comenzado a caminar en nosotros. El Papa Francisco ha muerto, y con él, algo más que un corazón ha dejado de latir. La madrugada del 21 de abril de 2025, el Vaticano amaneció en silencio. Pero no era un silencio común, era el tipo de silencio que precede a un temblor espiritual. Horas antes de morir, pidió estar solo. Rezando frente al Santísimo, dejó una carta sellada, una libreta abierta y una frase escrita con trazo tembloroso. Cuando el pastor se va, el rebaño no queda huérfano, si aprende a escuchar al Espíritu. Desde entonces todo ha cambiado, no solo en Roma, sino en cada rincón del mundo donde una persona se sintió mirada, abrazada, redimida por aquel hombre vestido de blanco, que prefirió el polvo a los palacios. ¿Qué dejó el Papa antes de morir?
¿Por qué tantos dicen que su muerte no fue el final, sino el principio de algo mayor? ¿Y quién podrá ocupar una silla que ya no es solo de Pedro, sino de Cristo entre los pobres? Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir no es solo la historia de una muerte santa, sino el nacimiento de una nueva iglesia. Francisco ya no está. No veremos más su figura sencilla asomarse al balcón. No escucharemos más su voz pausada pedir que recemos por él. No veremos más sus lágrimas cayendo mientras abrazaba a un migrante, un niño enfermo o un alma perdida. Pero si cierras los ojos, lo vas a sentir, en el silencio de tu oración, en el evangelio abierto sobre tu mesa, en los pobres que te cruzas cada día, en la ternura que creías que ya no tenía lugar en este mundo. Ahí vive Francisco, porque los verdaderos pastores no mueren. Se multiplican en quienes se atreven a seguir amando como ellos. Hoy, la Iglesia tiene la oportunidad, quizás la última de esta generación, de volver a las fuentes vivas del Evangelio, de dejar atrás la arrogancia, los ritos vacíos, los muros fríos, y de volver al fuego, al pan partido, a la carne rota, a la misericordia escandalosa de un Dios que todavía se sienta con pecadores y llama hijos, a los que el mundo desecha. El Papa Francisco no nos dejó una iglesia triunfante. Nos dejó una iglesia más frágil, más humana, más real. Una iglesia capaz de llorar, de pedir perdón, de arrodillarse y levantarse transformada. Ahora nos toca a nosotros, no desde el Vaticano, desde cada hogar, cada comunidad, cada conciencia. Porque el reino no se construye con mármol. Se construye con corazones dispuestos a gastar su vida en amar. Si esta historia ha tocado tu corazón, no la dejes morir aquí. Haz lo que Francisco habría hecho. Sal, busca, abraza, escucha, acompaña, perdona, sirve, ama. Y si puedes, repite su oración más profunda, la que nunca escribió pero vivió con todo su ser. Señor, hazme pequeño, para que tú seas todo. Gracias por llegar a estar aquí. Que el fuego que Francisco encendió en el mundo siga ardiendo en ti. Y que cuando Dios nos pregunte algún día qué hicimos con lo que Él nos dejó, podamos responder con humildad: lo seguimos, con todo el amor que tuvimos y con todas las caídas que Él supo levantar. Amén.